Un gusto de saludarles una vez más. Nos reunimos en torno a la palabra de Dios para reflexionar en ella y los mensajes que Dios ha elegido transmitirnos a través de los escritores que Dios inspiró. En primer lugar, quiero agradecer a todos aquellos que semana a semana sintonizan nuestro canal para poder ver y escuchar estos programas que estamos transmitiendo. Varios nos han pedido que convirtamos los programas en podcast para poder escucharlos. Y lo estamos haciendo. Denme tiempo porque estoy aprendiendo junto con editar videos, aprendiendo a realizar este tipo de trabajo. También muchas personas nos envían comentarios, nos hacen sugerencias de temas e intentaremos en el futuro ir contestando, de hecho yo contesto a todo, pero de ir dando pie a las preguntas que nos hacen en relación a los temas que planteamos. También quiero agradecer a todas aquellas personas que ya han colaborado en la campaña que estamos realizando, que estamos solicitando el equivalente a una botella de agua para poder cambiar nuestros equipos que ya están viejitos y que en realidad no están preparados para edición de videos y que estamos intentando hacer lo mejor con lo que tenemos. Así que gracias a todos los que han colaborado y si alguien quiere colaborar, tiene las instrucciones en el informativo del video. Hoy día vamos a reflexionar en una historia de la Biblia extraordinaria. Juan capítulo 8. Conocida como la historia de la mujer sorprendida en adulterio. Permítanme cambiarle el título y vamos a decir la mujer que cayó en la trampa y que la acusaron de adulterio. En primer lugar, vamos a decir que Juan capítulo 8 no lo escribió Juan. Y alguien dirá, ay, pero ¿cómo que está en la Biblia? Está en la Biblia, pero Juan no lo escribió. Fue agregado varios siglos después al texto juanino. Se supone que quien lo escribió es un discípulo de Juan. Nunca se ha puesto en duda la historicidad del relato, porque era conocida en tiempos de los apóstoles. Llama la atención que el único que tiene esta historia es Juan. Y decidieron incluirla en Juan, no solamente porque la escribió un discípulo de Juan, por eso se lo llama literatura juanina, sino porque de algún modo responde a la temática del libro de Juan. Sin embargo, específicamente esta historia interrumpe la lógica que trae el texto de Juan, que está centrado en la divinidad de Jesucristo y centrado en aspectos relativos a la apropiación que Jesús hace de los símbolos del Antiguo Testamento que aludían al Mesías. Por eso que en el libro de Juan la frase más repetida es yo soy. Yo soy el agua, yo soy el pan, yo soy el cordero, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy el camino, etc. Que de alguna manera alude a los símbolos mesiánicos del Antiguo Testamento. Esta historia es una historia extraordinaria. Dice así: pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo, toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Es decir, esta historia está situada en Jerusalén. El monte de los olivos, que en realidad era un cerro que estaba cerca de Jerusalén, estaba lleno de olivos, como lo dice la palabra, aunque alrededor de Jerusalén había muchos olivos. Pero este era un lugar especial de retiro y que solía utilizarse especialmente para la fiesta de los tabernáculos. Lo importante es que Jesús está situado en Jerusalén y que iba al templo a enseñar. Los maestros de la ley, es decir, los escribas, y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio
y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús. Ahí hay que detenerse. En primer lugar, quienes llevan a la mujer delante de Jesús son, por una parte, escribas, que serían el equivalente hoy día a los abogados, que se especializaban en la interpretación del texto de la Torá y de las explicaciones de la Torá, y los fariseos, que eran una secta que existía en tiempos de Jesucristo, pero que procede del periodo intertestamentario, fundada por uno de los hijos de Juan Macabeo, que era el sumo sacerdote que inició la rebelión en contra de los griegos que hicieron sacrificios en el templo mofándose de los judíos. De ahí se hizo una rebelión, una guerra en contra de esos griegos que fue liderada por el sumo sacerdote y sus hijos. Uno de ellos fundó la secta de los puros. Fariseo viene de farisaian, puro en hebreo, que es una élite. Digamos, los fariseos tenían que ser mayores de 30 años, tenían que ser ricos y tenían que ser de raigambre noble, lo que se consideraba la nobleza israelita, que estaba vinculado con la tribu de Leví y con pertenecer de alguna forma a alguna de las familias de reyes. Ahora, este grupo de gente traen delante de Jesucristo a una mujer que, entre comillas, y hay que situarlo entre comillas, es sorprendida en adulterio. Lo extraño es que en el Antiguo Testamento, cuando se sostiene que alguien va a ser acusado de adulterio, el que tiene que acusar es el esposo y tiene que ser llevado delante de los ancianos junto con la persona con la cual ha cometido adulterio. Pero aquí viene un grupo que no es el esposo y vienen la mujer sola. Y esto tiene dos explicaciones. Una, que a la mujer se le ha tendido una trampa, donde evidentemente el otro personaje, el otro individuo que no está aquí, es parte de la trampa. Y esta mujer que supuestamente fue sorprendida en adulterio, cuando en realidad ella no se menciona en ninguna parte que está casada, y no está el esposo, el supuesto esposo presentado. Algunos han sugerido que ella no ha cometido adulterio, que el adulterio lo cometió el hombre, pero el hombre no está presente para ser acusado, porque supuestamente debería ser acusado junto con la mujer. Yo me inclino por la trampa, es decir, que urdieron una conspiración para llevarla donde Jesucristo y poner en aprietos a Jesús. De ahí que lleven solamente a la mujer. La segunda explicación de por qué llevan a la mujer es porque las leyes rabínicas y las interpretaciones rabínicas en tiempos de Jesucristo eran sexistas, tal como son muchas interpretaciones de la Biblia hoy día. Por lo tanto, en ese momento, en el momento de Jesucristo, se consideraba que la única que cometía adulterio era la mujer. Los varones podían meterse con cuanto ser humano se les cruzaba, y eso no era considerado adulterio, sino que era considerado derecho masculino. Por eso que es habitual ver en la historia bíblica varones que tienen concubinas, es decir, amantes, varones que tienen esclavas sexuales, varones que se relacionan con prostitutas, y nada de eso era considerado adulterio, sino derecho masculino, lo cual implica evidentemente una tergiversación horrenda del texto bíblico, tal como suelen hacer algunos el día de hoy, que interpretan la Biblia a su manera y a su pinta, favoreciendo lamentablemente siempre interpretaciones de tipo sexista masculinizante. Maestro, este maestro siempre me ha parecido hipócrita. Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo de adulterio.
Para sorprender a alguien en el acto mismo de adulterio, decía la ley en el Antiguo Testamento, tenían que haber al menos 2 testigos. Eso corrobora un poco la tesis de la conspiración en contra de ella. Y no dicen que para cometer adulterio se necesita un varón, pero aquí no lo dicen, porque o están interpretando la ley a favor de ellos, o están interpretando, o el esposo es parte de la trama, o el amante es parte de la trama. En la ley, referida a Levíticos, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Qué dices tú? Y todo suena como tan espiritual, tan encantadoramente ingenuo, pero es una trampa de mentirosos, de un grupo de gente inescrupulosa que no duda en utilizar la ley a favor de ellos. En primer lugar, Moisés ordenó en el Levítico, en el contexto de la ley del talión, que sean apedreados el varón y la mujer. Cosa que me parece horrorosa, que es práctica aberrante de un pueblo que había perdido toda dignidad en relación con la naturaleza humana y con el respeto a la vida humana. En algún momento hablaremos de eso porque la mayoría de las interpretaciones de eso han sido literalistas y interpretar literalistamente sería considerar a Dios en términos muy macabros. Y yo no estoy dispuesto a entrar en esa línea de pensamiento. Yo he creído que muchas de estas leyes son parte de la ley del talión y de sociedades bárbaras que tenían muy poca conciencia sobre el bien y el mal. Y en el caso de la sociedad israelita, sociedad esclava, con mentalidad de esclavos, que no entendían otra cosa que la fuerza, lo que era lamentable. Ahora, Juan, que está escribiendo casi 60 años después, dice, con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. ¿Por qué una trampa? Porque si Jesús hubiera dicho apedréenla, lo habrían acusado de incoherencia entre el mensaje de amor que Jesús transmitía y lo que supuestamente haría. Además, lo podrían haber acusado de arrogarse un derecho que solo tenían los romanos. Nadie podía condenar a alguien a muerte si no hubiera sido por una orden romana. Y en ese caso habría sido una acusación de tipo política. Pero si Jesús hubiera dicho no la apedreen, la acusación habría sido religiosa y lo habrían acusado de estar en desacuerdo con las leyes rabínicas, por una parte, y con Moisés, por otra parte. Así que en ambos casos es una trampa muy bien urdida, muy bien planeada. Pero Jesús, que conocía la naturaleza de los hipócritas y que conoce la naturaleza de las personas que no están interesados en conocer a Dios, sino en que se suplan sus perspectivas y sus aberraciones, no cayó en su juego. El texto dice, y como ellos lo acosaban a preguntas que no están escritas, porque evidentemente no fue solo esa frase, sino que seguramente en grupo siguieron diciéndole a Jesús muchas cosas. Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ahí viene una cosa tremendamente interesante de Jesucristo. Jesús no los confronta con su hipocresía. Jesús no los confronta con su engaño, sino que simplemente deja en evidencia sus conciencias, que todavía les quedaba, menos mal. Y Jesús apela a su naturaleza y al lado B que fariseos y escribas no mostraban, que ante los demás aparecían como blancas palomas que hacían el bien, pero por detrás eran personas evidentemente humanas. Y todos los humanos, todos, absolutamente todos,
pecamos. Cosa que algunos todavía no lo entienden y creen que llegará un día en que dejaremos de pecar. Y yo les digo, no solamente ingenuos, sino que no han leído la palabra de Dios. Y luego Jesús se inclina, e inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. No tenemos idea de qué escribía Jesús. Hay algunos que han dicho que Jesús escribía los pecados de los que estaban al lado. Yo no sé por qué tendría que hacer eso Jesucristo, si Jesús ya con eso dejó en evidencia que todos somos pecadores. Pero de alguna cosa, algo escribía Jesús. No sé qué. Ahora, la mayor parte de la gente era analfabeta. Los únicos que leían eran una élite, un 1% de la población, es decir, escribas, fariseos y algunos más. Pero el resto de los que estaban allí escuchando las enseñanzas de Jesús, lo más probable es que eran analfabetos. Al oír esto, es decir, el que de ustedes esté libre de pecado lance la primera piedra, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Y esto es impresionante. Empezando por los más viejos, es decir, por aquellos que tenían más convicción de pecado, porque sabían que eran más viejos, y perdónenme, queridos viejos igual que yo, cuando te atreves a acusar a alguien te olvidas de todas las veces que has cometido errores y todas las veces que has sido librado de esos errores porque simplemente no te han sorprendido. Pero como todavía les quedaba conciencia, se fueron yendo uno a otro, dejando las piedras y yéndose. Entonces se vuelve a incorporar, segunda vez que se levanta Jesús y le pregunta: mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Y es evidente que nadie la ha condenado, porque si lo hubieran condenado la habrían apedreado. ¿Y por qué Jesús hace esta pregunta? No la hace por la mujer necesariamente, sino por todos los que escucharían de esta historia y por lo que Jesús quería agregar. Y ella, en tono humilde, le dice: ninguno, Señor. Lo que es evidente, ella refrenda solamente lo que ha ocurrido. Entonces Jesús le dice: ni yo. Ese ni yo es la parte más importante de toda esta historia. Ni yo, que soy el único que está sin pecado, ni yo, que soy el único que podría apedrearte, ni yo te condeno. Vete. Vete. Y por allá, por el siglo VI, alguien no se convenció de la gracia de Jesucristo y le agregó: y no peques más. Cosa que es absurdo. Frase que Jesús no dijo y que en los manuscritos más antiguos no está. Jesús simplemente le dice: vete. Porque habría sido imposible que le dijera: no peques más. Algunos han querido matizar eso y no vuelvas a cometer adulterio, pero no dice el texto. O sea, tal como lo escribió, el que lo escribió dice: no peques más. No, Jesús dice: vete. Como nos dice a todos nosotros: ni yo te condeno. Vete. Vete. Más adelante, cuando Jesús se encuentra con otras personas, Jesús en el versículo 15 dice algo que ha sido puesto acá entre estas historias porque precisamente es para intentar explicar esa frase de Jesús. Versículo 15: vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. ¿Qué enseña esta historia? Esta historia enseña un concepto que después de casi 2000 años
todavía hay personas que no logran entender. En primer lugar, nadie, absolutamente nadie, está libre de pecado. Nadie. Y si alguien dice lo contrario, no solamente es hipócrita, es una persona que se autoengaña. Es posible para un niño, es posible para una persona con problemas mentales creer que no se equivoca. Pero las personas sanas entienden que a cada rato nos equivocamos. A cada rato tenemos actitudes que son contrarias a lo que debería ser la actitud de un cristiano. Es cierto que una vez conocido a Jesucristo vamos cambiando, pero esto es un proceso que va a durar incluso después de la resurrección y de la venida de Jesucristo, porque estaremos permanentemente, como decía uno de mis profesores, seremos perfectos, perfectibles. Es decir, un Jesús que ha quitado, como dice 1 Corintios 15, ha quitado todo lo corrupto, todo lo mortal, y lo ha vestido de incorrupción y de inmortalidad solo cuando Él venga. Mientras tanto, seguiremos con esa tendencia al mal, que es el signo, la marca nuestra de seres humanos. Ahora, nadie está libre, por lo tanto nadie tiene derecho a juzgar y condenar a una persona como si fuera definitivo. Ahora, eso no significa que no debamos arrastrar las consecuencias de nuestra acción. Cuando hay adulterio hay consecuencias, cuando hay robo hay consecuencias, cuando hay mentira hay consecuencias, pero Jesucristo nos dice, ni yo te condeno, vete. Es decir, vive en paz. Haz lo que tengas que hacer. Ponte a cuentas con las personas que has dañado. Eso sí, eso es importante. Yo creo que una persona que miente, pero que no pide perdón, aumenta su error. Una persona que comete adulterio y no pide perdón, aumenta su error. Una persona que roba y no devuelve, aumenta su error. Y así sucesivamente. Ahora, ¿con cuánta facilidad los seres humanos juzgamos? Hoy día, yo he dicho varias veces que si hoy día hubiera que reconstruir esta historia y Jesús dijera, el que de vosotros esté sin pecado lance la primera piedra, hay algunos que lanzarían piedras. Y yo tengo en mente 2 o 3 que conozco que se creen tan perfectos y tan santos que no dudarían en tomar una piedra para tirársela a otro menos santo. ¿De eso se trata el cristianismo? No. El cristianismo se trata de encontrarse con un Jesucristo que ante nuestra falta, ante nuestro pecado nos dice, ni aún yo, que soy el único que podría condenarte, ni aún yo te condeno. Vete. ¿Cometiste un error? Ve en paz. ¿Fuiste infiel? Ve en paz. ¿Robaste? Ve en paz. ¿Mentiste? Ve en paz. No significa que las consecuencias no te van a acompañar, pero al menos podrás vivir con tranquilidad, porque en ese vete de Jesucristo es, sigue viviendo, reconstruye tu vida, no te encadenes a la falta. Y cuando juzgamos a una persona, lo que hacemos es encadenarlo al error. Y ese no es el camino de Jesucristo. Ese no es el camino que ofrece el Señor. El camino que ofrece el Señor es el camino de la gracia. Y la gracia dice, vete, ni yo te condeno. Que el Señor les bendiga. Que el Señor nos acompañe a todos para ser magnánimos. Para ser personas que entiendan que todo ser humano en algún momento puede equivocarse. Y que todos tenemos derecho, como esta mujer, a una segunda oportunidad, a una tercera o a una cuarta oportunidad. Y que no es de nosotros la condena. En realidad, los que se condenan somos nosotros. Nos autocondenamos al no pedir perdón, al no asumir nuestra responsabilidad, al no asumir las consecuencias de nuestras decisiones. Evidentemente,
aumentamos el error. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe. Vuelvo a reiterarles, si alguien aún no se ha suscrito a nuestro canal, suscríbase en nuestro canal, así te va a llegar la información de un próximo video. Y si alguien quiere colaborar con nuestra campaña de el equivalente a una botella de agua para poder renovar nuestros equipos, es bienvenido. Si alguien no puede, no se preocupe, seguiremos produciendo con la gracia del Señor y, como dice mi esposa, Dios proveerá de alguna forma. Que Dios les bendiga, que el Señor les acompañe, que su Santo Espíritu esté con todos nosotros.